Comenzamos hablando de cómo ustedes llegaron al metal. ¿Cuándo comenzaron? ¿Qué bandas fueron las primeras en descubrir? Eh, bueno, personalmente yo creo que partí a ver como esto de los 12 años quizás, 12, 13. La verdad es que no recuerdo bien porque personalmente tengo una memoria súper mala con respecto al pasado. Recuerdo que empecé, bueno, siempre nosotros empezamos porque alguien mayor que tú, weón, estaba escuchando esta weá, pues. Yo en ese momento tenía un amigo que, no sé si la verdad, bueno, el León. Ah, sí, pues León, era compañero. Tenía un hermano mayor, sí, que ese culiado escuchaba rock, heavy metal. Me acuerdo que llegaba para su casa y siempre él estaba escuchando música. Y como que empecé a enganchar puta con Iron Maiden, con todas esas bandas. ¿Qué más? Puta, Red Hot Chili Peppers. Era como un que escuchaba rock en general. Fue como indagando como en las primeras capas. Después con el tiempo uno se va como yendo como ya más en la profunda con toda la weá. No sé cómo fue tu experiencia. Yo, mi hermano era. O sea, yo descubrí el rock o el metal desde bien chiquitito porque se escuchaba en mi casa, pues. En mi caso, mi hermano era punk. Así con moica, toda la wea se vestía y ese loco escuchaba harto punk en la casa y ahí fui conociendo harto punk californiano. Y eso fue como a los 8 años, 10 años, entonces me gustaba harto escuchar ese, imitando un poco a mi hermano, porque de repente uno ve a los hermanos así como el ejemplo a seguir, claro. Y escuchaba punk y de ahí fui escalando un poco cada vez música más extrema, con la necesidad de buscar y conocer un poco más. Pero siempre fue en paralelo con otros estilos de música, nunca dejé de escuchar otras cosas. Siempre nunca me cerré solamente a escuchar metal, pero en mi caso, yo creo que en el caso del Pablo también, porque compartimos eso los dos, que tenemos no solamente un gusto por el metal único, escuchamos jazz, o yo también todavía escucho punk. O sea que te podríamos decir que jamás partimos escuchando metal crudo como quizás lo hacemos ahora. Nadie, yo creo. Nadie parte haciendo esa Nadie weá, parte weón. No sé, siempre uno. Sí. Puta Guns N' Roses, weón, cuando pendejo, ¿quién nos escuchó, weón? El Welcome to the Jungle y sintió la gana de tocar un instrumento, la guitarra, el bajo, weón, no sé qué. Después yo, como a los 12 o 13, descubrí Death. ¿A qué edad se conocieron ustedes? Nosotros dos como a esa edad, como a los 14, 15, por ahí sí, nos conocimos en Violator, me acuerdo, en el 2007. Sí, yo tenía 13 años y fui a ver a Violator en el Centeno. Íbamos de Peñaflor y nos topamos en la micro. Y ahí, y ahí nos cachamos. Bueno, yo quedé loco, porque primera vez que iba a un concierto así de una banda que estaba Violator y quedó la cagada en ese concierto. Me acuerdo que fue en el Centeno cuando estaba como todo este Revival del thrash metal. del thrash metal y quedé loco, así el medio mocho, me metí, cabros chicos, así con peinado de Kudai. No. Y eso fue lo bacán también de nosotros, que nosotros aparte como que allá en Peñaflor, en la zona como que crecimos en un ambiente de metaleros de nuestra misma edad, bueno. Claro. Éramos un grupo de pendejos que nos hacían llamar los Baby Thrashers. Los Baby Thrashers nos decían. Los buenos más viejos nos decían los Baby Thrashers. Porque éramos puros cabros chicos, Thrashers de 14 años. Y puta, en esa época empezamos a venir al Centeno. Yo recuerdo que participé como 2 tocatas antes de Violator. Y claro, ahí se me abrió como el mundo y dije, oh, la weá está llena de metalero, weón. Y la weá ya con Violator como que explotó la weá. Ya Violator y Disaster cuando tocaron, como que quedó la cagada. Ya dije, ya de aquí no me salgo porque... No se pega fuerte igual. Sí, te pega fuerte. La primera vez que estás en un concierto así tan loco, weón. Y siendo niño, y callejero, weón, puta, weón, te topás. Parece que tocó más Power también en esa época, no sé, pero todos estos compadres de esa época. ¿Cómo vivían a propósito de esa época, de cuando estaban iniciándose, cómo vivían la escena metalera allá en Peñaflor? O sea, está al lado de Santiago, pero tú dijiste que tenían como había muchos metaleros viejos de edad de ustedes. Sí.
Y de la edad de nosotros, bueno, el Pablo tenía una banda que se llamaba Reaper, que la deben conocer yo creo. Y yo tocaba en otra banda que se llamaba Sensory, que la weá era una mierda, pero yo puta, tenía 13 años, componíamos, ¿cachai? Y tocaba, el baterista tenía 11 años, ¿te acordás que el Mauri era un niñito y íbamos a las tocatas, weón, tomábamos copete, éramos viviendo ahí el rock and roll. Y siempre había una escena allá en Peñaflor y Talagante, y por ejemplo Hellich, yo los conozco de la misma época que el Pablo, de hecho a esa tocata fuimos con el Cristian, no sé si fue el Claudio Cachureo, no sé. Pero dando como remontando como a lo que tú me estabas ahí preguntando, claro, habían generaciones mayores a las nuestras, ¿sabes? Siempre generaciones mayores que uno se empieza a juntar o empieza a mirar así, cuidado sus metaleros, y ellos como que al final se terminan acercando a uno, ¿sabes? Como que uno no los anda buscando, sino que como que ellos dicen, oye, estos cabros chicos, la weá, son caletas, weón. Al final como que se sentían jóvenes, se venían juntando Claro, con nosotros. se juntaban todos los más grandes con los más chicos y empezaba a quedar la cagada y carrete, weón. Se armó una escena ya. Sí. Sin querer, sí, pues no fue como una weá planificada, sino que porque éramos cabros chicos y queríamos hacer algo, pues. No, igual se armaban tocatas. Se armaban tocatas, sí. Sí, estaba la maratón 18, sí, porque esos eran los cabros que están en Estados Unidos. Era el Amaro con el Roberto, sí. Iba a ser la maratón 18. Bueno, nosotros cuando yo estaba tocando en River en esa época, igual armamos unas tocatas que se llamaban Trash Defenders. Trash Defenders y tenía harta banda Santiago, weón. En ese momento tocaba, no me acuerdo, weón. Me acuerdo de los personajes nomás, weón. Tocaba, puta, no sé si ubican al Yuyo y esas personas que son como bien reconocidas dentro del área del thrash metal. Pero venían estos tipos y se armaban ahí, no me acuerdo las bandas, weón. Vengeance se llamaba la banda, Bad Joke, y toda esta weá así. Pero eso, teníamos como 15 años ahí organizando tocatas con el Pato. No sé si me has escuchado hablar de Patricio Spalding, el vocalista que toca en Ripple igual. Que también éramos amigos de él cuando éramos más chiquitos. Ahí como que empezamos a gestionar harto y también se entusiasmó gente de afuera, se dio cuenta que en estos lados habían cabros chicos que estaban agitando un poco la hueá. Pues. Qué buena. O sea, me dieron a entender que tienen un gusto por la música, bueno, por el metal tal vez principalmente, pero hay un gusto de ustedes que es por la música. ¿Cómo, o sea, una pregunta acá, cómo comenzaron o sea, qué los llevó a tocar un instrumento? Son un poco los héroes que uno tiene cuando ve los conciertos, cuando uno te toca igual, pues. Entonces, puta, que también quiero hacer esto que ellos hacen. Yo lo veo, por ahí. Siempre recuerdo de esos temas de ver, porque es muy importante tener como esto es como guía, son como guías espirituales, weón. No sé, yo en ese momento recuerdo haber visto a Steve Harris, weón. Y no sé, pues, weón, y verlo mover y tocar el bajo y toda esa energía que el weón tenía, weón, para mí era como puta, weón, ¿por qué él está haciendo esto y yo también puedo hacerlo, ¿cachai? Yo también puedo tomar un instrumento y puedo ser igual que Steve Harris, weón, y esa era como mi meta en ese momento. Son los héroes y lo otro es que uno, al menos en mi caso, que no me puedo imaginar una vida sin música porque desde chico, weón, que estuve expuesto siempre a la música, entonces claro, pues, o sea, mis papás no son músicos, bueno, mi papá era lana, tocaba charango en las micros y por ahí creo que es chuzo, sí, no toca tan bien. Y de hecho ya dejó de tocar hace muchos años, por ese lado ahí, pero sí son los héroes de uno, pues, las bandas que uno escuchaba, los conciertos que uno veía en esos tiempos, era todo súper difícil de conseguir, entonces te conseguía ahí un concierto, bueno, y lo veía y te aprendías los movimientos de los hueones, ¿cachai? Cómo tocaban, tiene una obsesión por la música, pues. Yo creo que también que en ese momento puede que sea también uno cuando es más pendejo como que está lleno de drama existencial, weón. Entonces veía la música como un escape culiado de las obligaciones de tus papás, weón, de que tenés que estudiar, ser el mejor y toda esta weá. Entonces uno ve la música y empieza a decir, pero esta weá no me está exigiendo nada, weón. Aquí yo puedo hacer, aquí yo disfruto y puedo hacer como quiero ser, weón.
Entonces, por eso como uno que empieza como, la weá de la música, y que vaya en esa, pues, weón. Pero después viene la otra parte que es súper importante y ahí hay mucha gente que yo considero que se olvida, que es la disciplina de tocar un instrumento y de hacer música. O sea, yo desde que conozco a este weón que toca bajo 3 horas al día, 4 horas al día y yo también con la guitarra, o sea, no puedo imaginarme una vida sin tocar mi instrumento, ¿cachai? Ya como que se me transformó en un hábito. Ya, no, si yo no me siento a tocar media hora al día, como que no me siento bien, pues, weón. Es una weá rara, weón. Como que empecé a sentir. Oye, y ahí ya, cada uno empezó a tocar por separado, guitarra, bajo, y de ahí cómo confluyen para tocar en la misma banda. O sea, no me estoy saltando mucho, Sí, pero- no, pero igual se puede hacer un pequeño resumen. Fueron hartos años, sí, para poder llegar a Suppression, porque tú armaste Suppression hace caleta de tiempo, con Sí, como el 2012. sí, yo me acuerdo que ahí nos juntamos a tocar porque tocaba primero el Jorge y después me llamaste a mí para tocar, me acuerdo. Y ahí empezamos a hacer con el Jorge, el Gary, que es el batero que grabó. En el 2012. 10 años partimos el después. proyecto, 10 años después Grabó el disco que empezamos. De hecho, los temas son de esa fecha. Algunos temas son de esa fecha. Entonces pasaron muchas cosas entre medio porque fue un proyecto que solamente el Pablo con el Claudio, que fue como el primero. y ahí la banda sacaron un demo con batería programada. Y ahí la banda se frenó, nunca pudo. Y claro, el Pablo tenía su Reaper. Y después el Pablo me llamó a mí, los cabros me llamaron a mí para tocar en Reaper. Y ahí grabamos el Experiment of Existence. Grabamos ese disco, hicimos una gira con Reaper, grabamos un EP, hicimos una gira por Europa con Reaper. Y después con Reaper no funcionaron mucho las cosas, pasaron algunas cositas y con el Pablo dijimos, ya, ¿qué hacemos? Revivamos Suppression y démosle firme al proyecto y eso fue como en qué año, 2019. Armamos el disco, armemos la banda y ahí salió este disco. Y llamamos al Gary, que es un batero súper bueno, es un batero súper talentoso. Bueno, primero grabamos con Sarapo, weón. Ah, verdad, con Sará, Felipe Sará. Sí. Sí, que yo lo conocía a él y Esa historia igual entretenida, ¿tú lo cachabas? sí, yo lo caché en la Universidad de Chile, porque yo estudié ahí y él también estudiaba ahí. Entonces él andaba con una polera de un festival del Rice. Ah, el Riser. Sí, Nosotros fuimos que a ver nosotros con tocamos ahí con allá, Reaper. weón. Y yo le dije, oye, yo toqué ahí, así, y él me dijo, no, yo también toqué, soy el baterista de Inanna, y ahí nos pusimos a conversar y el loco me dijo, bueno, si hacía un proyecto, toquemos juntos. Ya, pues bueno, y cuando decidimos hacer Suppression, me acordé del Felipe Sará y lo llamé, y armamos Suppression y salió el Repugnant Remains, ese es un EP. Se grabó el 2019, se grabó eso. Y ahí es cuando la banda revivió. O sea, Ah, ese fue como este fue como el inicio. tuvimos ahí un quiebre con la banda Reaper y decidimos hacer algo y el 2019 partió como todo esto de la banda. Y si lo contamos del 2019 son pocos años para ver después sacar el LP, pero también en parte es porque teníamos los contactos para trabajar con el sello que habíamos trabajado
Yo creo que Reaper. eso como que nos ayudó Eso bastante. nos ayudó un montón, porque es el mismo sello. Y yo hablé con el loco del sello y le dijimos, oye, dejamos la banda. Y el Pablo escribió el Experiment entero, ese disco, que igual le fue súper bien. Y le dije al tipo, bueno, soy yo, el Pablo, que escribió este disco, yo lo grabé y queremos armar otro proyecto, nos salimos, y que le tinca trabajar con nosotros. Y dijo que sí, pues bueno, si le había ido bien con el disco que habíamos grabado antes. Y ahí ya el resto es historia. Así que eso nos facilitó, el punto es que eso nos facilitó el... De todas formas, no hay El que camino igual. no hay que No, desmerecer, levantamos la música igual. desmerecer todo lo que pasó con Reaper. O sea, para mí es inevitable tocar ese tema porque fue como el traspaso, ¿cachai? Fue el traspaso así como de ya, Sí, Reaper, de Reaper a su presente. sí. Como que es innombrable. Yo no podría no contar la historia de cómo inició la banda sin hablar del. Sí. Oye, en todo caso, River fue. ¿Cómo se puede decir? Bueno, recomendada por Fenrir. Sí, po. Ah, sí. sí. Ese disco, el Experiment. Sí, por eso. Sí. Este buen lo escribió. Cuando. Bueno, yo supe este año que lo había recomendado, pero fue como hace 2 años. Pues sí. No, fue hace Esta caleta. gira po. fue el 2017. Nosotros nos fuimos de gira en 2017 con Y Reaper. el 2016 yo creo que Ah, por fue ahí. fue Ahí cuando salió el disco. el loco habló de... Nosotros quedamos para el pico. Quedamos para el pico en ese momento. Y lo más chistoso que éramos cabros chicos, pues weón. Éramos puta, o sea, tampoco cabros chicos, pero 23 años, pues weón. 23 años. Como que en ese momento como que no dimensionábamos la weá que estábamos haciendo, como que era así como ya bacán, weá, pero Era como un proceso más de la vida, nomás que uno... Ahora hablemos de su ya contaron que hicieron un EP. Claro. Para lanzar este disco. ¿Cuáles son los siguientes pasos de Super? Ahora estamos preparando el segundo disco. Una de las alternativas es seguir trabajando con Dark Descent. Él ya nos ofreció pasar al sello completamente y nos ofreció un trato. Estamos tratando de buscar otras alternativas que de pronto pueden ser mejor. No voy a decir cuáles hay. para no quedar el secreto. Para no quedar claro. ¿Cómo es el proceso de creación de ustedes de composición? O sea, cada uno trabaja por su cuenta, hay alguien que hace como la base del disco, o las canciones, o se juntan así a componer. Es un poco de todo. Es un poco de todo. Pero principalmente el Pablo llega con más ideas ahí. Si hubiese que ponerle como un compositor principal, yo diría que este weón. Pero después hay como todo otro proceso, o sea, de repente igual nos juntamos, escribimos riffs, ¿cachai? Ahí pasamos harto rato craneándonos juntos que cómo puede ser la estructura de la canción o qué riff puede venir acá. De repente, no sé, pues Pablo ha llegado con temas que lleva 2 minutos y ya está así con la cabeza reventada de que qué weá, y nos juntamos y tratamos de resolverlo, lo terminamos. O sea, tú llegas como con las ideas iniciales. Claro. Y ahí lo vamos trabajando. vamos trabajando. Sí. Yo igual hago más. Bueno, el Pablo compone súper bien, entonces yo como que le creo, así como que llega con la idea, después las trabajamos, yo modifico harto la guitarra, los riffs, los modifico, de repente el Pablo llega con una idea y yo, no, esto puede ser así, de otra manera, trato de hacerlo un poco más guitarrístico. Sí, yo como toco bajo, weón, escribo la weá que creo que suena bien, pues, weón. Y a veces la verdad es que obviamente tiene que pasar la weá, tiene que codificarlo un guitarrista, weón, para que la weá sea guitarrista. Claro, y con los recursos míos trato de hacer algo más interesante. Y ahí como en la parte individual de cada uno, ¿cómo es el trabajo creativo? ¿Cómo es la inspiración? ¿Hay como un trabajo metódico de todos los días tratar de sacar un riff o algo así? ¿O hay momentos de iluminación? Esa la podría responder yo quizás, weón.
puta, no sé, weón, es rara la weá. Es rara la weá, weón. De repente como que, de repente me pasa, weón, que ando como súper así, no sé si llamarlo iluminado, weón. Pero es como que te sentáis y podéis escribir quizás 2 canciones al tiro, weón. Y decís, puta, estas weas me gustan. Y de repente pasáis como con procesos de, como de duda, weón. Así como que decís, ¿estará buena esta weá? ¿Irá bien este riff con este? Lo único que puedo decir es que uno tiene que siempre estar revisando las composiciones. O sea, creo que si uno quiere ser una weá importante, buena, siempre tiene que volver a escuchar 10 veces, a ver cómo está pasando esto, cómo son las pasas. O sea, como ese tiempo que tú dedicas diariamente al bajo, ¿lo grabáis? Después revisáis cosas ahí. No, yo compongo en guitarra. En guitarra. Sí, es que eso también, a veces digo que yo toco bajo, pero esas horas también son tocando guitarra. O sea, no solamente, por ejemplo, por un ejemplo, digo que yo estoy tocando 3 horas, pero de repente esas 3 horas estoy tocando guitarra para sacar riff o poner ideas o practicando el instrumento. O sea, ahí como que es un poco las dos. Creo que siempre hay que estar manteniendo la parte creativa también bien activa, weón. La parte de componer, weón. Es como cualquier músculo, tienes que estar... ¿Dónde sacas la inspiración o tu referencia? No solo musicales, sino como las ideas que tengan en la cabeza que después la pasáis a música. ¿De dónde la saco? No sé, yo creo que porque soy medio autista, weón. Tengo problemas con las relaciones sociales, entonces soy súper enrollado en los pensamientos. Y quizás esa misma weá que me hace ser tan enrollado me hace ser enrollado en la música también, pues, weón. Como que hay una weá que yo intento ligar, como que esa weá como de crisis social que me da de repente de no enfrentarme a ciertas cosas, como que las traspaso a la música, weón. Creo yo, no sé. O mucha música de repente igual. A escuchar música también, creo que tener varias influencias musicales, como dice el Dani, igual es bueno para poder ampliar un poco el espectro, sin olvidarse de la raíz en realidad, porque eso es muy importante. O sea, se nota que es metal, pero musicalmente se nota que hay influencia o hay conocimiento más profundo de la música, ¿no? Claro. Que no es solo una influencia como metalera, claro, que hay más estilos que confluyen ahí. Bueno, como te decía, el Dani no solamente yo en esa parte, porque el Dani también tiene otro mundo que también puede aportar a la música que hacemos. Entonces, por eso él como que se juntan dos formas, ¿cachai? Se empieza a moldear algo. Sobre este mismo mundo que menciona Pablo, ¿cómo tú traspasas como la música? Sé que habías estudiado guitarra clásica. Sí, estudié en la Universidad de Chile guitarra clásica. Empecé a tocar guitarra clásica cuando era chiquitito y fue algo que tenía pendiente, y después cuando ya más grande, 20 años, empecé a estudiar guitarra clásica de nuevo. Y yo honestamente lo veo como dos mundos separados, pero eso es como yo lo percibo. A mí las otras personas me dicen que se ve la influencia de la guitarra clásica en la guitarra eléctrica, pero yo lo veo como dos cosas separadas. Las letras son un mix de yo y el Pablo. Tenemos ahí una metodología que hay algunas letras que hizo el Pablo, creo que una o dos le hizo. Una o dos creo que hice ya entera. Y yo hice una o dos enteras también, y las otras fueron así entre los dos. ¿Y la temática de las letras? O sea, ¿se ponen de acuerdo en como en la... Sí. Como en el tema a tratar? Sí. O a medida que van saliendo las letras se dan cuenta de cosas en común y arman A ver, eso es raro la wea, sí. Porque con este weón tenemos como cuando queremos hacer letras nos juntamos y ponemos un tema sobre la mesa. Una Y discusión. nos ponemos a discutir. ¿Qué pensáis tú de esta wea? Y tratamos. ya tienen su método. Tenemos para alguna, o sea, ese sí se instauró como método al final, pues. Se instauró como método, pero sin querer, porque con este weón somos amigos desde cabros chicos, entonces al final fue como, ya queremos hacer, al final es por la necesidad de tener que hacer la letra, porque no me considero
tan literario, así, liricista, claro, al final fue por la necesidad. Como que generalmente, como en nuestros proyectos anteriores, le dábamos ese trabajo al vocalista. Al vocalista, claro. El vocalista era el que se encargaba de armar todo el El concepto. Reaper, el Pato, hacía el concepto del disco, de la banda, y lo hacía súper bien. Y la música, aquí. Pero ahora como que en base a la necesidad tuvimos que juntarnos y conversar, ya qué weá vamos a hablar, ¿cachai? Tratamos ahí, ahora yo igual he estado leyendo harto, y el Pablo también por la necesidad de tener que hablar algo interesante, porque también es re típico tener una banda y no tener nada que decir, y eso es lo que menos quiero para un proyecto mío, quiero tener algo que expresar, que hay algo que decir. Entonces, eso. ¿Qué estás leyendo a propósito de...? Ahora que mencionaste el he libro? estado leyendo harto a Jacobo Greenberg, que es un neurocientífico mexicano, y él trata el tema de la conciencia. Él hacía clases en una universidad en México y escribió un montón de libros con respecto a la conciencia. ¿Qué es la conciencia y cuáles son los niveles de la conciencia en relación, o la unión, el puente que hay entre la conciencia y la realidad? Eso es, de cómo nosotros somos capaces de percibir una pequeña porción de algo que es más grande. Nosotros escuchamos, vemos ciertas frecuencias. Entonces él trata de hacer esa unificación entre lo que es la conciencia y la realidad. Entonces su teoría es una unificación entre que la realidad en realidad es lo que nosotros somos capaces de percibir. Es un trabajo. Parece que desapareció. Hay un montón de teorías ahí, pero los alumnos dicen que lo mató la esposa. Man. Sí, hay algunos alumnos que dicen. Claro, hay unas teorías conspiranoicas que postula muchas cosas que Claro, que como que son ese tipo de temáticas que pareciera que la gente prefiere ocultar y que no todos sepamos. Sí, que no todos sepamos por, qué es lo que- por la conciencia, o sea, como Claro. la Esta percepción de la trata de- conciencia y de la realidad. Sí, qué es la conciencia y cómo se relaciona la conciencia con la realidad. Y he estado súper obsesionado con él, me he leído varios libros. De Carlos Castaneda también, aunque hay gente que dice que Es lo que pasa un poco con Nietzsche también. Pues, Con Nietzsche, también claro. nos hemos acercado un poco a lo que es Nietzsche. Yo personalmente como malo presocrático, después Sócrates, toda la filosofía un poco griega, ¿cachai? Como que me hacen un poco... Ah, bueno, o sea, y algo de esos dos mundos vienen en los discos. Sí, el En- disco en que el de viene, ahora. en el de ahora, vamos a tomar el tema de la conciencia y de cómo se ha ido desarrollando la... Porque ahí estaría bueno ese contraste de conciencia con Nietzsche. De eso se trata. Son como, el disco va a hablar de eso, de cómo la conciencia y qué es lo que entendemos por conciencia ha ido variando desde medio filosófico. Sí. De hecho hay un tema dedicado solamente a Jacobo Greenberg. Sí. Y este es un Frankenstein porque como te explicábamos delante, son temas que el Pablo empezó a hacer en el 2012. Entonces hay algunas letras ahí que hablan de hoy, de cosas que Sí. de pronto ahora no nos hacen tanto sentido hablar. Y Decidimos dejarlas porque la parte de... sí, ya como que hay otras, creo que hay otras cosas más interesantes de las que hablar. Pero igual hay letras buenas. Sí, hay letras bien profundas. bien A ver, interesantes. déjame tomar esta weá. A mí, yo hice una que se llama Lost Eyes. Ni siquiera No sé si me cachai acuerdo. ese tema. Y esa la hice porque vi a mi abuelo que se murió. y vi parte del proceso de su muerte. Por eso se llama Lost Eyes, porque yo lo vi con los ojos abiertos, con la mirada perdida, y vi que estaba viviendo algo. O sea, vi que estaba pasando por un proceso, o sea, el loco estaba viendo algo y no era No era la realidad. Estás describiendo la muerte de una persona. Sí. Porque después de ese suceso me obsesioné un poco con el proceso de la muerte y me leí
algunos libros y documentales, los típicos de Netflix que salen ahí con un poco de autoayuda para poder entender qué hueá pasa pues, cuando uno se muere. Y di con este libro que se llama Bardo Todol, sí, que se le dice en el libro tibetano de los muertos. Y entonces ese tema describe qué es lo que pasa en ese momento en el que la persona se está muriendo. Entonces eso es lo que describe la canción. Oye, y casi todas las temáticas también como que van un poco en ese proceso. En la muerte, en la muerte. sí. Bueno, Al en final la muerte, todo- gente como en el no sé, pues, en Misunderstanding Reality, que Sí. tiene una frase que habla del carnal pasa. Claro. Claro. Y eso también es como el Bardo Todol, pues, que cuando te morís que hay en un espacio Sí. Claro, como hablan como del paso de la vida a la muerte. Eso, de la muerte, sí. Ahí, y eso es como la muerte en realidad, habla un poco de eso. Sí, que yo hay digo, una mezcla de ideología. hay una mezcla de weas. Ya, y este disco lo llevó fuera de Chile. Sí. Cuéntanos sobre eso. A nosotros nos habló una banda que se llama Miscreants, que son unos italianos que nos hablaron porque de hecho tenían una gira con Rivers. Pero el punto es que estos locos iban a hacer la gira con ellos y Rivers se bajó. Y nos escribieron a nosotros preguntándonos si queríamos ir de gira. Bueno, nos hablaron que el disco de nosotros para ellos había sido uno de los mejores discos del 2022 y que les interesaba llevarnos a hacer una gira. Lo interesante de esto es que nosotros estábamos gestionando una gira aparte con Supresión, con un booking que se llama Killtown Bookings, que hace un festival que se llama Killtown, sí, con Marek y con Daniela Becasis, que ellos son los que son dueños de ese booking, que arman giras para banda, y con ellos estábamos haciendo el trato, y ahí el trato que nos estaban ofreciendo ellos para irnos de gira por Europa no estaba tan conveniente, porque nosotros tenemos que pagarnos los pasajes, después allá ellos nos arrendaban la van, nos arrendaban los equipos, y es una pérdida de plata para hueones que no tienen plata. ¿Qué inversión? Claro, era demasiada la inversión. Era una inversión considerable y ocurrieron una serie de cuestiones que al final nos hicieron desistir de armar esa gira con el booking. Y a la semana o 2 semanas después de que desistimos de la cuestión nos habló Mister. Que son unos cabros que puta yo los quiero un montón, así como que hicimos súper buena amistad con ellos, yo tengo muy buenos recuerdos de haber estado con ellos girando por allá por Europa. ¿Ya Sí, tienes amiga, contacto con ellos? Sí, tenemos un grupo de WhatsApp, enviando somos amigos. weón, Cuando mandamos- escribiendo somos- weas, todavía. Claro, somos amigos. Sí, no, es que es increíble como en el norte de Italia la gente es súper parecida a los chilenos. Si tú vas, por ejemplo, hacia el norte de Europa en general, al norte de Alemania, o si te vas al norte en Suiza o Dinamarca, o sea, Suecia no está tan al norte. Si te vais para esos sectores te das cuenta que la gente es diferente a nosotros. Como son más serios, son menos expresivos. Por ahí también más pesados los hueones, con su idioma culiado. Y te topáis con esta gente que son europeos, pero son súper parecidos a nosotros en las tallas, en el humor, en la manera de hablar. Entonces fue súper bueno, pues nos hicimos amigos súper rápido y es lo que estábamos conversando delante cuando las cámaras no estaban prendidas. Las cámaras. Y quizás sea bueno mencionar eso, que cuando hay algo que une a las personas, que en este caso es una expresión artística, y lográis como que todo da lo mismo. Claro. Hay algo más profundo que te está conectando con otro ser humano que no tiene nada que ver contigo, que está a la chucha del mundo. Pero tienen en común que algo súper significativo en la vida de cada uno. Claro, sí. O sea, como que se logra esa conexión. Sí, claro. Y en cuanto a eso, no, voy a hacer una pregunta, pero después nos cuenten cómo les fue en la gira. Sí, porque Hablando como de esa conexión
antes de esto, ustedes igual son medio alejados de la sociedad. No quiero decir ermitaño como un tío, pero... No, ermitaño no, porque tenemos nuestro Sí, trabajo, ganamos plata. Pero ¿cómo logran ser parte de la escena o participar en la escena sin manteniendo como esa distancia? Yo creo que hay algo que alguna vez escuché en Churchill Diner decir que él quizás lo decía en su momento, que deja que la música hable, más que tú estar presente en un lugar y ser parte de toda la escena y todo el hueveo y relacionarte con todos los melodías del mundo. Creo que hay algo que prevalece, que es la música, pues, y si tu música realmente tiene un sentido y está dentro de lo que suena como death metal o metal en este caso, bueno, siempre va a ser parte de la escena, indiferentemente de que te tengas que relacionar con todos los hueones y ser amigo y saludar, porque de repente yo personalmente no... Y cuando voy a tocar, soy súper callado, no hablo con toda la gente porque no se me da la instancia de ser un buen así socialmente y saludar a todos, porque no me gusta, ¿cachai? Pero creo que cuando uno hace música bien, ya eres parte. Se confunde, y bueno, es que nos han dicho que somos medios pasados a chet, pero la verdad es que al menos por mi parte yo soy súper tímido, entonces sí. Ahora si no me estuviese tomando una cerveza estaría todo cagado hablando contigo, porque esta weá es lo único que me levanta un poco para poder conversar. Sinceramente, yo creo un poco diferente. Yo creo que tal vez las relaciones, cuando uno conversa con una persona, no es necesario estar rodeado de 20 personas. O sea, creo que las buenas conversaciones se dan cuando las relaciones, como ahora que somos 4, ¿cachai? O lo que estamos aquí, que se da como la oportunidad de que la otra persona te escuche y te entienda, porque si estás en un ambiente donde hay, no sé, caleta de weones, como que no te podía entender bien. Eso me pasa a mí. Que me gusta explayarme cuando realmente hay alguien que hay un receptor que me está entendiendo, porque si no como que... Ahora sí, cuéntanos cómo les fue en Europa, cómo fue esa experiencia de tocar en Europa. Sí, bueno, como te las bandas compartimos escenario, me refiero. Sí, compartimos con... Puta, no me acuerdo, no me acuerdo de las bandas. Me acuerdo de una que era como Tulsa Doom. Tocamos con Tulsa Doom, en italiano, sí, terminaron. Tocamos, la última fecha fue con ellos y fue una fecha buena, sí, fue muy buena. Eran buenos. ¿Cuántas fechas? 13 o 14. No, 13 o 14. No me acuerdo si 13 o 14, pero por ahí. Y fueron 15 días. Alemania y qué más. La vuelta, ¿te acordáis, no? Partimos en Serbia. Hungría, weón. No sé, República Checa, weón, no me acuerdo qué país. Pero fueron 10 países. Suiza, Serbia, República Checa, Alemania, Holanda también, Dinamarca. República Checa y Serbia, ahí son buenas. Serbia fue súper interesante la weá, porque fue la primera fecha y fue para mí una de las mejores fechas. Y se volvieron locos porque el organizador nos decía que pocas bandas giran por Serbia. Primero porque no son de la Unión Europea, entonces cuesta entrar, cuando vayas entrando te fiscalizan, a nosotros nos abrieron la van, qué es lo que vienen a hacer, tuvimos que esperar ahí los tacos para entrar también, 1 hora, 2 horas en un taco para poder entrar al país porque te tienen que fiscalizar y ver qué es lo que estáis haciendo. Igual en Europa pasa algo bien curioso, que si tú decís que soy artista y que vayas a tocar música, como que te dejen que tranquilo, a pesar de que andís con 3 millones de pesos en merch y evadiendo impuestos como loco, los weones como que cachan que soy músico y no te hacen mucho problema. Pero fue re loco porque no van muchas de las bandas para allá por lo mismo, porque te fiscalizan, tenés que mamarte esos tacos para entrar al país y no son de la Unión Europea. No, fue la raja esa experiencia. Pero fue muy bacán, sí. La gente estaba vuelto loca. Como en un bar, teatro. Tocamos en una fábrica abandonada, güey. Sí, y habían como 150 personas en el lugar. Y cuando llegamos dijimos, puta la wea, no va a venir nadie a esta wea, así era como... La vimos vacía, vacío. ¿Fueron más o más bandas de esa...? Solo Suppression y Miscreants. Claro, que es que andábamos girando con ellos. Sí, pues, hicimos la gira completa. No. Ellos armaron la gira entera, ellos la hicieron por su lado. Y por eso es que te comentaba adelante que fue tan conveniente para nosotros, porque
no había que pagarle un booking, o sea, no teníais que pagar por el arriendo de la van. Bueno, sí, de la van sí, pero no de la batería, de los equipos. ¿Cachai? Ellos andaban con todas sus cosas y las compartíamos. Y por eso es que fue rentable para nosotros. Nosotros volvimos en cero. O sea, gastamos los pasajes y recuperamos la plata de los pasajes. La verdad que nos fue bien. Serbia fue un buen evento. Fue un buen evento, sí. Hubo harta gente. Hungría también nos recibió súper bien. Sí. Nos relató la segunda local que tuvimos. También. Hoy en Hungría, sí, estaba el Leslie. Está Leslie. Un saludo para Leslie, weón. Estaba todo cocido. Puede ver esto, Si algún día es un tipo que es fanático del metal chileno, le gusta caleta y él nos iba a tocar allá a un castillo medieval. Tocamos en un castillo medieval ahí con una banda que es típica de allá. Que yo la escuché cuando era chico porque llegó a Peñaflor igual, que se llama Atomic. Thrash metal. Sí, que es thrash metal. Y tocamos con ellos y también fue la raja, nos regalaron un copete que se llamaba Palinka. Que fue la destrucción. Esa weá, tomar esa weá era como tomar aguardiente con los locos. ¿No? Y fue re entretenido porque nos hicieron la botella con la fecha, con el flyer de la tocata, así como etiqueta. Y pasamos por países que nosotros quería pensar que Claro. andar en Serbia, weón, en Hungría, weón. Serbia era bien particular y de hecho tocamos, la mitad del público era ruso. ¿No ves que ya están con el conflicto Rusia-Ucrania? Entonces muchos rusos que arrancaron de la guerra se fueron a vivir a Serbia. Y la mitad del público, no sé, pues si eran 150, por lo menos unos 75 eran rusos. Rusos 2 metros. Rubios, culiados de 2 metros altos que hablan más raro que la chucha. Entretenida la weá, weón. ¿Eso le gusta el death metal? Sí, no, sí, estaban vueltos locos. sí, y como te decía, las bandas no nos contaban ellos mismos que las bandas no pasan en las giras por ahí, por lo difícil que es y porque ellos tienen un conflicto interno también. Tienen como una especie de, no sé si de guerra civil, puede que me esté truqueando, pero tienen ahí un conflicto, ¿no? Civil. Entonces fue una Estuvo locura bueno, eso. estuvo buena la gira, Y weón. cuando Bueno. llegamos dijimos, oh, puta la weá, fecha culiada, partió como el pico la gira. Y de repente empezó a llegar gente a una fábrica abandonada. Oye, en cuanto como a la locación de donde se presentan, ¿prefieren lugares así, como que vayan los precisos que de verdad van a entender la música o cosas más vacías, o festivales? Yo creo que la música, weón, Lo que sea. por ser música tiene que ser presentada a cualquier público. Ah, o sea, sí. Cualquier persona está abierta a escuchar lo que quiera escuchar. Pues. Y obviamente la música tiene su público, ¿cachai? Pero si otra persona en ese momento se siente tocada por la música, bienvenido. Yo no tengo preferencia de tocar. De hecho hubieron fechas que tocamos para súper pocas personas y el show fue el mismo. Es algo que muchas bandas chilenas tienen que aprender. Si tienen 4 personas de público, toquen bien igual los culiados, no toquen amurrados así con cara de pico, weón. Son 4 personas que te están viendo y te fueron a ver y pagaron su entrada y 4 personas son igual de importantes que... Ya, genial. Gracias Daniel y Pablo por estar con nosotros, por contarnos muchas cosas y éxito en todo lo que está pasando. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Siempre digo que es importante que existan personas como ustedes, que ustedes ya nos comentaron un poco, que hay gente que escucha metal y que también está dentro de la escena, que no solamente tocan instrumentos, que lo hacen de la otra parte, que es la parte comunicacional. Creo que es súper importante que haya más espacios como este. Así que Gracias a ustedes por eso, sí, falta de eso y qué bueno que haya gente haciéndolo. Se agradece un montón. un saludo a los fans.